Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente para charlar sobre el automóvil y su tecnología. El tema que vamos a tocar hoy, lo hemos tocado otras veces, pero es un tema que siempre es motivo de consulta y no está de más repetirlo y ayornarnos con respecto a este tema. Y de lo que vamos a hablar es de la presión de los neumáticos. La presión de los neumáticos es la causa que más incide en el mal desgaste de los mismos. Esto, si se quiere, es algo extraño porque la calibración, la presión de los neumáticos es el mantenimiento más sencillo y económico que existe porque el aire todavía es gratis y la medición de los neumáticos es un trabajo que lleva escasísimo tiempo y es fundamental para mantener la vida útil de los neumáticos. ¿Por qué los neumáticos tienen una presión determinada? Bueno, esto tiene que ver con lo que el fabricante dictamina. La presión de los neumáticos depende de varios factores, depende del tamaño del mismo, depende si es un neumático de pasajero o un neumático de carga, y el fabricante determina cuál es la presión indicada para cada vehículo. Entonces, el primer consejo sería que para darle a sus neumáticos la presión correcta, como en tantas cosas, habría que ir al manual del automóvil y ver qué es lo que nos dice el fabricante con respecto al vehículo en cuestión. En algunos otros vehículos, además de tenerlo en el manual del usuario, van a encontrar que en el parante de la puerta delantera izquierda, la puerta del conductor, normalmente tiene registrado cuál es la medida de neumáticos que el fabricante recomienda y cuál es la presión determinada para dicho neumático. Para hablar en términos generales y para hacerlo el tema un poco más sencillo, la mayoría de los neumáticos de pasajero, la calibración indicada está alrededor de las 30 libras. Y esta presión es la presión que normalmente se recomienda para un vehículo que tiene un andar ciudadano. El tema cambia cuando uno va a salir a la ruta. La ruta implica que el neumático necesita un poco más de presión. ¿Cuánto es este un poco más? Entre 2 y 3 libras más. ¿Y por qué en la ruta debemos darle más presión a los neumáticos? Por varias razones. La primera de ellas es que el andar en ruta implica un cambio en la utilización del neumático porque hay factores que varían. Normalmente cuando uno sale a la ruta va a ir con carga, probablemente con más pasajeros, y además obviamente en la ruta se desarrolla una velocidad mayor que la que el vehículo va a tener en la ciudad. Es una cuestión absolutamente lógica. ¿Y por qué se le agregan más libras? El tema es el siguiente. Cuando uno le da al automóvil, al neumático, una presión determinada, eso implica que la banda de rodamiento va a estar pisando sobre la carretera de una manera también determinada. Después vamos a ver en un gráfico en el que vamos a ver que la presión que el fabricante recomienda permite que el neumático tenga un apoyo correcto sobre el pavimento. Si en su defecto le damos más presión de la que corresponde, vamos a ver que el neumático tiende a apoyar solamente en la parte central y sus hombros están sin apoyarse. Esto a la larga va a producir un excesivo desgaste en la banda central del neumático. Si por el contrario le damos una presión menor a la indicada, vamos a ver que la parte central del neumático tiende a irse hacia adentro, por así decirlo, los hombros apoyan un poco más y se va a producir un desgaste en los hombros y la parte central va a quedar sin gastarse. Entonces, una presión incorrecta de los neumáticos puede ser porque le damos más presión de la debida o le damos menos presión de la debida. Por eso hay una presión correcta que es la que se indica. Y además, en la ruta, si nosotros le damos una presión inicial más baja, obtenemos un efecto contrario al que deseamos. Es decir, nosotros arrancamos de una presión más baja de la correspondiente, la banda de rodamiento va a apoyar un poco más, eso va a producir más temperatura, y ustedes saben que cuando un gas es sometido a temperatura, se dilata y aumenta la presión. Entonces, si partimos de una presión más baja de la que corresponde, terminamos con una presión más alta que la que deseamos. Si
cuando vamos a salir a la ruta le damos 2 o 3 libras más, después de un tiempo de andar y que el neumático levante temperatura, la presión no va a ser tan alta, porque si la presión en la ruta se pone muy alta, tenemos menos estabilidad y tenemos menos capacidad del neumático de adherirse al camino. Por lo tanto, las indicaciones son esas. Debemos darle al neumático la presión correcta y si salimos a la ruta, 2 o 3 libras más. El consejo en definitiva, para redondear un poco todo esto que estamos hablando, serían los siguientes. Primero, calibren sus neumáticos al menos cada 15 días. De esa manera van a hacer que el neumático se gaste correctamente y van a ahorrar mucho dinero en neumáticos porque estos van a durar muchísimo más de lo que durarían con una presión incorrecta. Si van a salir a la ruta, le agregan al neumático 2 o 3 libras más. Y un consejo final es que si van a salir a la ruta y le dan presión al neumático, no vuelvan a medir la presión después de andar un cierto trecho, porque les va a dar indudablemente mucha más presión de la que ustedes colocaron. Entonces, el neumático se toma la presión en el momento de salir y si tienen que volver a tomar la presión del neumático, háganlo siempre en frío. Por eso siempre se aconseja que si van a calibrar el neumático, lo hagan a la mañana, cuando el auto recién arranca, que no levantó temperatura. Entonces, si ustedes controlan la presión de los neumáticos cada 15 días, le ponen la presión correcta y le agregan 2 o 3 libras cuando salen en la ruta, con estas 3 simples acciones van a mantener el neumático en muy buen estado por mucho más tiempo. Esto es lo que queríamos charlar con ustedes hoy. Les recordamos nuestros medios de comunicación, nuestros teléfonos 410-3707, 410-3708. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, los medios de comunicación como siempre son variados y a través de ellos se pueden comunicar con nosotros cuando quieran y evacuar las consultas si las tienen. Gracias. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641.